vamos a ver lo que es el flujo, el volumen, o sea, ese flujo. Vamos a ver la resistencia, vamos a ver la resistencia y su relación con el flujo. Y vamos a ver también lo que es la diferencia de presiones, ¿no? Entonces, la diferencia de presiones y qué cosa hace que el flujo vaya en este sentido. Entonces, el siguiente punto es de que los conceptos de flujo, presión y resistencia se aplican a flujo sanguíneo que excede y que sale del corazón, así como contener los mismos. Factores que afectan el flujo sanguíneo. Los factores que afectan el flujo sanguíneo, vamos a ver qué es la viscosidad sanguínea. Y entonces de aquí nomás podemos sacar, porque ya vamos a ver lo que la viscosidad sanguínea la viscosidad sanguínea está relacionada con lo que es eh, la, el hematocrito. El hematocrito, ¿ya? Entonces, hematocrito tiene una relación directa, ¿no? A mayor hematocrito, a mayor hematocrito, mayor viscosidad. Y vamos a sacar la otra en cuenta que ustedes se dan cuenta que haya mayor viscosidad, mayor resistencia. Ya, eso es vemos, y la relación que existe. Entonces, el hematocrito en promedio es normal 45%, ese es el hematocrito normal. Entonces, ¿en qué patologías, por ejemplo, puede haber un aumento de la viscosidad sanguínea? En pacientes con policitemia. En pacientes con policitemia o en recién nacidos, ¿no? En recién nacidos. ¿Está? Entonces vamos a continuar. Vamos a ver que las características de la viscosidad es inherente al fluido, depende de la superficie sobre la cual se realizan los movimientos, varía con la temperatura. En este caso, por ejemplo, estaban viendo la viscosidad de aceite, y la unidad de la viscosidad es la unidad de Poiseuille. La unidad de la viscosidad es el Poiseuille, ¿ya? Entonces, cada vez que vemos cómo la viscosidad se puede ver en función del agua, ¿no? En función del agua vemos que la viscosidad se va a dar, el agua tiene 6,91, es menos viscoso, ¿no? Y mira, vemos la viscosidad de la sangre. ¿Por qué la viscosidad del plasma es menor que la viscosidad de la sangre total? Es porque el plasma no contiene elementos formes. O sea, ¿no? Y la sangre sí, pues contiene el hematocrito, glóbulo rojo, glóbulo blanco, plaquetas, todos, que le dan una viscosidad mucho mayor. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que la relación en la viscosidad es el Poiseuille. Aquí vemos, ustedes ven, miren, la viscosidad del plasma no tiene elementos formes y la viscosidad del agua es casi, ¿no?, un poco parecida, ¿no? Aunque el plasma es un poquito más. Pero a diferencia de la sangre normal, o sea, la sangre total, es mucho mayor, ¿no? Esto se relaciona con el hematocrito. A mayor hematocrito, mayor viscosidad de la sangre. ¿Ve? Así vemos, así, de esta forma, ¿no? A mayor hematocrito, mayor viscosidad. Y la relación es directamente proporcional. O sea, uno aumenta, el otro aumenta. El hematocrito, ¿qué es el hematocrito? El hematocrito es el porcentaje de sangre que está constituido por los elementos formes. Y el mayor porcentaje de elementos formes lo constituyen los glóbulos rojos. Por eso principalmente los glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces acá. La otra 38,42, un promedio, digamos así, pero podemos decir que el promedio del hematocrito normal es 45%, asumiendo que tiene una hemoglobina en 15. Una hemoglobina en 15. Aquí están, estos son relaciones del hematocrito, policitemia,
Entonces tenemos que el incremento del hematocrito aumenta la viscosidad. Entonces, ¿qué decimos, por ejemplo? En este caso, policitemia vera, policitemia fisiológica, o sea, reactiva, y la otra policitemia del recién nacido. Entonces, esos podemos ver en estos grados en que el hematocrito aumenta, ¿no? Otro, el flujo de fluidos. Por ejemplo, en el flujo de fluidos, aquí, digamos, tanto en A como en el B, entonces el flujo de fluidos es el volumen de fluido que lleva por unidad de tiempo. Lleva fluido por unidad de tiempo. Este desplazamiento, en este sentido, como ustedes ven, tiene un desplazamiento laminar. Este desplazamiento laminar hace que exista como una parábola, ¿no? Como una parábola. Entonces, hay una parte, la parte del medio es más veloz que las partes que están, digamos, cerca a la pared, ¿no? Cerca a la pared la velocidad. Y este flujo, recuerden, es un flujo laminar. Ahora, ¿de qué depende el flujo? ¿De qué depende el flujo? Depende de una ley que se llama la ley de Ohm. ¿Y qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice que el flujo, que es este Q, el volumen de flujo por unidad de tiempo, esto va a depender de la diferencia de presiones y de la resistencia. Depende de la diferencia de presiones, presión 1, presión 2, diferentes tubos, diferentes son, digamos, aquí esta es la presión 1, la presión 1 y la presión 2. La diferencia de presiones entre 1 y 2 va a depender, digamos, va a depender el flujo, ¿no? Entonces, a mayor diferencia de presiones, mayor flujo. A mayor resistencia, menor flujo, ¿no? Menor flujo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos decir acá que la resistencia es igual a la diferencia de presiones entre el flujo, ¿no? ¿Ve? La resistencia es igual a la diferencia de presiones entre el flujo. O también la diferencia de presiones es igual al flujo por la resistencia. Así podemos ir manejando nuestros valores. Entonces, a mayor diferencia de presiones, a menor flujo, mayor resistencia. A mayor diferencia de presiones, mayor resistencia. Factores que afectan el flujo sanguíneo, ya les he dicho, la diferencia de presiones, hemos estado aprendiendo ya, como la ley de Ohm, la diferencia de presiones, la longitud también, la longitud, porque, ¿por qué la longitud? Porque la longitud es bien claro al decir que a mayor longitud, mayor resistencia. A mayor longitud, mayor resistencia. ¿Ya? Esto es bien claro. Entonces, la longitud también, ¿no? Entonces, la ley de Ohm que me decía, la longitud, que presión sobre resistencia. Entonces, la longitud también depende. Podemos poner acá, podemos poner a mayor longitud, mayor resistencia. A mayor longitud, mayor resistencia. ¿Y quienes tienen mayor longitud de vasos sanguíneos, por ejemplo? Los obesos. ¿Ya? Entonces quedamos acá. Factores que afectan el flujo sanguíneo. Otro factor que afecta el flujo sanguíneo es el radio. Entonces también, ¿no? A mayor radio, menor resistencia, ¿no?
A mayor radio, menor resistencia. Eso es también. Y el paso de que la presión de aquí, el transporte de cada uno. Entonces, esto es lo que nosotros recién estamos iniciando para ver y vamos a ver que todo se complementa. Entonces, efecto del diámetro del flujo sobre el flujo, ¿no? Entonces tenemos el diámetro 1, dos veces el radio, el diámetro 2 y el diámetro 4 a una presión definida, ¿no? A una presión. Entonces, a una presión, a un volumen constante, ¿ve? Cuando pasa el diámetro 1, esto es 1/1. Entonces, cuando duplico el diámetro, tan solo duplico el diámetro, ¿qué es lo que se hace? El volumen se hace 16 veces el valor de inicio. Y, y otra vez 16 veces. Entonces, ¿qué? Cuando yo duplico, simplemente duplico, el volumen aumenta 16 veces. Acá vemos algunas cosas. Por ejemplo, otra vez recordamos la ley de Ohm. La gradiente de presiones sobre la resistencia. Esto es Ohm. Esto es igual al flujo. Entonces, presión 1, presión 2 es la gradiente de presiones. A mayor gradiente, mayor flujo. Y esta es la resistencia. Entonces, la resistencia puede ser diferencia de presiones entre flujo. ¿Y qué nos dice acá? Nos dice acá que la resistencia es consecuencia de la fricción entre el flujo de la sangre y el endotelio intravascular en todo el interior del vaso. Acá vemos algo interesante. Esto es diferencia de presiones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 500 y aquí tengo 200 y aquí tengo 1500 y aquí tengo 1200, la diferencia de presiones, ¿cuánto es? 300, ¿no? Por lo tanto, el flujo no depende del volumen. El flujo depende de la diferencia de presiones. Es la fuerza que empuja la sangre a través del vaso, gradiente de presiones entre los extremos. Por ejemplo, si tengo acá 100 milímetros, 100 milímetros, ¿habrá flujo? No hay. Diferencia de presiones cero. Si no hay gradiente, no hay flujo. Ahora, lo que les decía, si tengo acá, por ejemplo, 100 milímetros de mercurio de flujo, de presión, acá 75 milímetros de mercurio de presión, 100 menos 75, 25. Si aquí es 40, 15, la diferencia es 25 igual. El flujo es igual. O sea, el flujo va a depender de qué? De la diferencia de presiones. No va a depender cuánta de presión le estoy imponiendo. El flujo depende de la gradiente de presiones, no de la presión absoluta. Es algo que debemos recordar, que en el cuerpo se generan diferencias de presiones. Por ejemplo, la aurícula derecha, la presión media de la aurícula derecha es 0 a 8, que puede variar, ¿no? Y a esta presión se le llama presión venosa central. El ventrículo derecho, el ventrículo derecho
tiene una presión de 25/8. 25/0, 25/8. Entonces, la arteria pulmonar, este sí tiene, mira, este sí es exacto. Este tiene presión 25/8 en promedio. Y la presión media de 10/22. La aurícula izquierda, promedio de 1/10. El ventrículo derecho y el ventrículo, la aorta, una presión de 120/80. ¿Cómo se saca la presión media? La presión media se saca con 2 veces la presión diastólica más la sistólica entre 3. 2 veces la presión diastólica más la sistólica entre 3. Así se saca, es la fórmula de la presión arterial media. ¿Ya? Fórmula de la presión arterial media, 2 veces la diastólica más la sistólica entre 3. Entonces aquí están las diferentes presiones y diferentes variaciones de las presiones, ¿no? Entre uno y otro. Entonces, por ejemplo, el ventrículo izquierdo tiene una presión, la aorta tiene una presión máxima, una presión mínima, y esta presión supera pues a las presiones en las venas, ¿no? Por lo tanto, el flujo va a ir en este sentido, ¿ya? Va a ir en este sentido. Y eso, por eso va el flujo de arterias, arterioles, pequeñas arterias, vénulas, venas y bueno, también te regresa. Acá está una de las cosas como nos demuestra que que si nosotros tenemos, por ejemplo, la presión media del, de la aorta es 100 y la presión media y la presión en la aurícula derecha es de 0 a 8, pero siempre con esa tendencia a 0, ¿cuánto es la diferencia cuánto es la diferencia de presiones? Si es que esto fuera 0, 100, ¿no? Entonces, el flujo es por eso en este sentido. El flujo es en este sentido. Entonces, siempre recuerden de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Nosotros siempre hemos hablado del flujo laminar y el flujo laminar tiene una parábola, la parte del medio es mucho más rápida y las partes de la periferia son más lentas, ¿no? Ese flujo laminar no produce sonido. Entonces hay ocasiones en que se generan flujos turbulentos. Esos flujos turbulentos, ya hemos dicho que se pueden generar uno, digamos, en este mismo diámetro, ya les dije que hago, aumento el volumen. Puedo generar un flujo turbulento. A este mismo diámetro disminuyo la viscosidad, por ejemplo. Puedo generar un flujo turbulento. A este mismo diámetro le pongo un stop. En el caso, una estenosis. A este mismo diámetro le pongo una insuficiencia. O sea, de que no se puedan cerrar bien no se puede cerrar bien las válvulas. Entonces, en uno es estenosis y en el otro es insuficiencia y el flujo se hace turbulento. Entonces, el flujo turbulento es un flujo que se escucha, ¿no? Que es audible y está medido por el número de Reynolds. Entonces, el diámetro del vaso en centímetros, densidad, la que está acá, todos, velocidad media de flujo, densidad, el diámetro del vaso, la viscosidad. Entonces, eso nos dan el número de Reynolds. Si el número de Reynolds es menor de 2000, el flujo será laminar, ¿ve? Más de 2000, el flujo turbulento. Y más de 3000 predicen siempre un flujo turbulento. ¿Ya? Entonces, así hacemos. No pasa. Ahí está. El incremento del número de Reynolds, ¿en qué momento sea tendencia?
Velocidad elevada del flujo, ¿ves? Ese es uno. Después de los que hemos hablado, naturaleza pulsátil, un diámetro de vaso de gran calibre y el cambio brusco, ¿no? En las estenosis, por ejemplo, ¿no? Esto es el caso de las estenosis, un cambio brusco. ¿Qué dije acá? Tengo un vaso y ese vaso, pues, aquí se estenosa. Papel de la resistencia al flujo sanguíneo. Hemos hablado que la resistencia, la ley de Ohm, la resistencia es igual a la variación de las presiones por el flujo, ¿no? Sobre el flujo. Pero aquí viene una ecuación, que es la ecuación de Poiseuille. La ecuación de Poiseuille me dice que la resistencia es igual a 8 veces la viscosidad de la sangre por la longitud por pi por el radio a la cuarta potencia. Entonces, ¿qué diríamos de acá? Que la viscosidad de la sangre aumenta la resistencia. A mayor viscosidad, mayor resistencia. Ya está. También hemos dicho que a mayor longitud, mayor resistencia. ¿Bien? A mayor viscosidad, mayor resistencia. A mayor longitud, mayor resistencia. ¿Lo ven? Y al revés, a mayor radio, menor resistencia. Entonces, pocas variaciones del radio, por ejemplo, ¿cuánto voy a ver? Mira, ve, por ejemplo, si aquí el radio lo tengo de 1 y lo paso a 2 nada más, ¿cuánto me varía? Este factor me varía 16 veces. Este factor me varía 16 veces. Entonces de ahí nos sale la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille nos sale resistencia es igual a la variación de la presión entre flujo y la ecuación de Poiseuille nos dice que resistencia es igual a 8 veces la viscosidad sobre la longitud sobre pi por el radio a la cuarta. ¿Ya? Eso me dice la, la resistencia. ¿Qué está? ¿Eh? Entonces, ¿qué vemos? Si juntáramos este R con este R, diríamos que la variación de presión sobre flujo es igual a 8 veces pi por radio a la cuarta. ¿Y de dónde despejamos flujo? Entonces despejamos flujo y lo pasamos por acá. Entonces sería flujo, acá, ¿no? Sería acá esto, flujo es igual a pi por radio a la cuarta que salió de acá por la diferencia de presiones. Bajo 8 por la viscosidad por la longitud. ¿Qué significa esto? Que a mayor presión, mayor diferencia de presiones, mayor flujo. A mayor radio, mayor flujo, ¿no? A mayor radio, mayor flujo. A mayor viscosidad, menor flujo. Y a mayor longitud, menor flujo. ¿Ya? Entonces, esta ley de Poiseuille me sale de la ecuación de Poiseuille, que es esta, y la ley de Ohm, que es esta. Entonces, tenemos que tener en cuenta. Si el radio es 1 centímetro, y aquí el radio es 2 centímetros. Si el radio es 1 centímetro, el flujo es así. Y si el radio solo es 2, el flujo aumenta 16 veces. Entonces, si el radio tan solo, o sea, pequeñas variaciones en el radio, dan grandes variaciones en el flujo. ¿Ya? Pequeñas variaciones del 1 al 2 nada más, dan grandes variaciones en el flujo.
La ley de Poiseuille que dice pequeños cambios en el diámetro de un vaso originan grandes cambios en el flujo sanguíneo de ese vaso. Ya esa es la interpretación. Entonces ahora vamos a ver el flujo. Y ya hemos estado hablando de la resistencia, vamos a seguir hablando de la resistencia. ¿Ya? La resistencia se ejerce en la pared de todos los vasos. ¿Ya? Entonces vamos a hablar. ¿Y qué me dice la resistencia? Es la presión, digamos, negativa que hace que el flujo del vaso no sea continuo, sino tenga cierta resistencia a eso. Entonces, ¿quién va a dar la resistencia? Generalmente la resistencia está dada por las arteriolas. La resistencia está dada por las arteriolas. La otra resistencia va a estar dada por la elasticidad. Va a estar dada por la elasticidad del vaso sanguíneo, ¿no? Elasticidad del vaso. Si es menos elástico, hay mayor resistencia, ¿no? Entonces, el flujo es menor. Es la posición de sobre fluido. La fórmula de la resistencia, aquí está. El Poiseuille, donde la viscosidad, el. Ahora, la viscosidad está en relación con el hematocrito. Y el hematocrito está en relación pues, con los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, si nosotros aumentamos el hematocrito, aumentamos la viscosidad, y si aumentamos la viscosidad, aumentamos la viscosidad, aumentamos la resistencia. Entonces, pequeñas variaciones en el radio disminuimos 16 veces la resistencia. Entonces, seguimos con la resistencia. En el circuito del lado izquierdo, o sea, en el circuito del lado izquierdo, que es la aorta y todo eso, la resistencia vascular sistémica, la resistencia se expresa como la resistencia vascular sistémica o la resistencia periférica total. Arterioles, ¿eh? Depende de las arterioles. ¿Ya? Después, pues vemos también que esta resistencia en el circuito del lado derecho se expresa como la resistencia vascular pulmonar. En el circuito del lado derecho. En el circuito del lado izquierdo, quien expresa la resistencia en general, las arteriolas, y el otro, la resistencia vascular pulmonar. Aquí está lo que les digo, la resistencia determina el flujo, las arteriolas principalmente. Y en el lado derecho, la arteria pulmonar. Y acá miren quién también, ojito, la distensibilidad. La distensibilidad. Y la distensibilidad es la que nos va a dar si es que un flujo es esto, ¿no? Por ejemplo, si es más, está la arteria, digamos, en este caso la aorta está poco distensible, entonces va a haber mayor resistencia, ¿no? Entonces para la salida también. Ahora, ¿cómo nosotros vemos digamos, cómo vemos los flujos, ¿no? ¿Cómo ponemos los tubos? Si por ejemplo el tubo, un vaso sanguíneo, está en una distribución, tubo 1 seguido de un tubo 2, las resistencias es R1, la resistencia de 1 más la resistencia de 2. Entonces, esta distribución de esos dos tubos de diferentes diámetros, la resistencia para el paso del agua, del volumen, la resistencia equivalente es 1 más 2. Si nosotros de este y este hiciéramos un solo vaso haría una resistencia equivalente a la suma de los dos. Pero cuando está esta distribución se llama
distribución en serie, ¿no? Dice, el caudal que fluye por los tubos es equivalente al que fluiría por un solo tubo con resistencia igual a la suma de las dos resistencias. Y esta es la que tenemos acá, ¿ven? Tengo resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, y como esto está en serie, está en serie, entonces, ¿qué me dice? Que digamos, la resistencia total, o sea, la resistencia equivalente de todo, es la suma, pues, ¿no? Suma, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, ¿no? Ahora hay otra disposición de los vasos que ven acá, que son las disposiciones en paralelo. Entonces, la disposición para el paralelo es más favorable porque no se, digamos, no se suman las resistencias, sino las resistencias se fraccionan, ¿no? 1/R1, 1/R2, 1 resistencia equivalente. Entonces, para tres tubos conectados en paralelo, la resistencia equivalente va a ser 1 sobre el valor de la resistencia. Por lo tanto, yo puedo disminuir la necesidad de fuerza para distribuir. Entonces, acá recordando en serie y la distribución en paralelo. Distribución en serie, la resistencia equivalente o la resistencia total es la suma de las resistencias. Y en paralelo es la inversión de la resistencia, ¿no? Así como lo ven. Dice, para un gradiente de resistencia dado, fluirán cantidades de sangre mucho mayores a través de este sistema paralelo que a través de cada uno de los vasos sanguíneos por separado, por lo que la resistencia total es bastante menor que la resistencia de cualquier vaso sanguíneo aislado. O sea, para el paso, digamos, 5 litros, esto es más fácil, ¿no? Quienes te hacen resistencias en serie, en el cuerpo humano tenemos resistencias en serie, va, por ejemplo, la unión de arteria, arteriola, capilar, vénula, vena. Todas estas producen una resistencia en serie, pero todo nuestro cuerpo no está en resistencia en serie, sino la aorta distribuye de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al metabolismo, lo distribuye hacia el cerebro, coronaria, riñón, todo, ¿no? Y su distribución de estas es en paralelo. Y aquí está una muestra de muchas, digamos, resistencias, como la forma, ¿no? La forma de resistencias y de flujos, ¿no? Eh, de flujos en varios lugares, ¿no? La resistencia vascular sistémica está dada por las arteriolas. Resistencia vascular total que ofrecen los vasos sanguíneos periféricos, ¿no? Esto depende principalmente de las arteriolas. También se le conoce como resistencia periférica total. Hay otra cuestión también que se ve, pero digamos con menos, por si acaso, si quieren leer esto, Linda Constanzo, la velocidad de flujo sanguíneo es el ritmo de desplazamiento de la sangre por unidad de tiempo. Entonces, la velocidad, ahora, ¿de qué va a depender de la velocidad? Va a depender del flujo sobre el área de sección transversal. Entonces, V, velocidad, flujo sobre área de sección transversal. A mayor área, mayor velocidad. ¿No? Y eso es lo que vemos. Ahora vamos a ver. El área es el área de sección transversal de un vaso sanguíneo, por ejemplo, la aorta, o de un grupo de vasos sanguíneos de todos los capilares, por ejemplo.
Vamos a ver. ¿Qué pasa? Se loca. Aquí está. Área y volumen de contenido de vasos sanguíneos. Mire, área de sección transversal. La aorta tiene poca área de sección transversal. En cambio, en los capilares hay una área de sección transversal in- Entonces, este área de sección transversal, que me decía, a mayor área de sección transversal, también va a haber mayor velocidad de flujo, ¿no? No sé, a menor área, mayor velocidad, a mayor área, menor velocidad. Entonces, es lo que decíamos, ¿no? Velocidad es igual a flujo por el área de sección transversal. A menor área de sección transversal, mayor velocidad, por ejemplo, la aorta. Todos los capilares, no es uno solito, todos los capilares hacen que el área de sección transversal sea alto, por lo tanto la velocidad disminuida, ¿no? Eso es lo que nos ayuda. A mayor flujo, mayor velocidad, eso también. Efecto del diámetro, la velocidad y el diámetro me va a dar la sección transversal, pues, ¿no? Miren, un centímetro cuadrado es la velocidad como 10. La velocidad acá, 10 centímetros por segundo. Cuando yo lo aumento, el área a 10, yo te voy a decir debe disminuir la velocidad. Y es cierto. Si el área transversal lo aumento a 100, la velocidad me disminuye a 0,1 centímetros por segundo. Por eso dice que la velocidad del flujo en la aorta es máxima porque el área transversal de la aorta es pequeña. Pero el área transversal de los capilares, el grande. Por eso el flujo, la velocidad de flujo es lenta. La tensión de la pared se respuesta a los gradientes de presión intramural provoca el estiramiento del célula músculo liso. Esta tensión de pared está generada por el flujo, ¿no? Por el flujo de la sangre. Y ese flujo de la sangre se llama, pues, fuerza de cizallamiento. Conceptos para no olvidar, el flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que circula por un área del cuerpo o por todo el sistema cardiovascular en un periodo de tiempo. La resistencia es una medida del grado con el que el vaso sanguíneo dificulta o resiste el flujo de la sangre. Cuanto menor es el radio del vaso sanguíneo, mayor es la resistencia debido a la fricción entre la sangre y las paredes del vaso. Cuanto mayor es la longitud, mayor es la resistencia. Cuanto mayor el hematocrito, mayor la viscosidad, mayor resistencia. El flujo sanguíneo es directamente proporcional a la presión arterial. Ajá. Si aumentamos de peso, la longitud de los vasos sanguíneos puede aumentar. Y eso es todo. Una clase que me gusta dictarla, muy bonita. Y bueno, pues vamos a dejar de Doctor, una compartir y eso consulta. es todo. Dime, Luis. Para el segundo examen, ¿hasta qué tema entra? Creo que es hasta acá. Entra EKG, entra. Creo que esto ya entra al tercer examen, creo. Pero fíjate en el sílabus, pues, ahí debe estar, no me ubico bien. Ya, doctor. Una Ya, consulta para mm. el examen del domingo, para el horario. Oh, ese es el del domingo, sí que ahora vamos a ver si es que no se puede el domingo, el lunes será ya, porque ahorita no hay nadie en la secretaría para que imprima los exámenes. Yo Ya, estoy comunicándome contigo, pero en lo posible el domingo, pues. nos Ya, comunicamos. Listo, doctor. sí, estamos Gracias. comunicando. Ya nos estamos viendo, ¿ya? Chao. Gracias, doctor.
Chao, chao, Gracias, doctor. chao. Gracias, doctor. Doctor.